Gloria a Dios. Aleluya. 1, 2. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado y bendecido sea nuestro Dios Todopoderoso en esta hermosa noche. Hoy es lunes 19 de febrero 2024 y una vez más agradecemos a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder compartir con cada hermano a través de la plataforma de Facebook, como cada lunes, nuestro programa Abriendo la Escritura. Hoy comenzamos, damos inicio al estudio bíblico del libro de Nehemías. Queremos compartir el estudio de la palabra del Señor, tomando como fuente y base el libro de Nehemías. Para mí, que hemos estado analizando este libro de mucha importancia para cada uno de nosotros, poder analizar la palabra y poder alimentarnos a través de la misma. El estudio de este libro es un libro muy interesante, muy importante para nosotros. Tiene enseñanza muy constructiva y muy edificante para la iglesia del Señor. Amén. Aunque se está tratando del pueblo de Israel, gloria al Señor, perdón. Aunque se está tratando del pueblo de Israel, el pueblo del Señor, también tienes algo muy importante para que hoy en día nosotros podamos aprender, ¿verdad?, de esta historia, ¿verdad?, y cómo este libro ha sido desarrollado en el marco histórico, lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Bien, amado, el libro de Nehemías cuando nosotros analizamos el contexto en el cual se da desarrollo a el libro de Nehemías en un ayuno que puede servir también como estudio independiente, aunque el énfasis que queremos tener en este estudio es la reconstrucción del templo, la reconstrucción de la ciudad, ¿verdad?, y la restauración. Y usted podrá preguntarse, ¿pero qué tiene que ver la reconstrucción del templo y qué tiene que ver con la vida del creyente? Pues vamos a analizarlos a través de la Escritura y vamos a así compartir esta enseñanza. El tema de la reedificación y la restauración es un tema muy importante y nos estamos enfocando para hablar también de lo que es la reconstrucción y la restauración, enfocado en el libro de Nehemías, pero que comenzamos a dar un vistazo en el contexto histórico para nosotros poder entender cómo se desarrolló, o para tener mejor conocimiento o mejor comprensión. Cuando nosotros analizamos el contexto, el pueblo de Dios, el pueblo había caído cautivo y exiliado. Cautivo y exiliado. Pero ¿por qué Dios permitió eso?
La respuesta es la desobediencia. Durante muchos años, 100 años, el Señor envió y levantó profetas, llamándolo al pueblo de Israel al arrepentimiento. Pero no escucharon la voz de Dios. Y por ende, el cautiverio vino a ellos. Como resultado de la desobediencia, sino también que Dios permitió este cautiverio para darle a entender a ellos de que el propósito que Dios tenía con esa nación, con ese pueblo de Israel, o que Dios tiene con ese pueblo de Israel. Para entonces Israel estaba dividido en dos reinos. En este momento Israel se encontraba dividido en dos reinos. Se encontraban las 10 tribus del norte que fueron llevadas cautivas por los asirios y luego fueron dispersadas y se asimilaron en otras naciones paganas. Y también vemos el reino del sur, que se encuentra allí Judá y Benjamín, que también siguieron el mal ejemplo de sus hermanos, lo del norte, y finalmente fueron llevados cautivos a Babilonia. Estos son los judíos que, a diferencia de sus hermanos del norte, lograron guardar su identidad. Esta es la parte del pueblo de Israel que tuvieron la oportunidad de regresar a la tierra que Dios le había prometido. Aquí encontramos dos tipos de cautiverio. Es importante que usted, por favor, tenga nota y lápiz en sus manos, y así podamos anotar. Yo siempre digo que el que anota no se olvida, porque usted anota no se va a olvidar. Amén. Dos tipos de cautiverio vivió el pueblo de Israel. Dos tipos de cautiverio. En la Biblia vemos dos tipos de cautividad que ha sufrido el pueblo de Dios. El primero fue en Egipto. Es necesario que podamos entender todo lo que es el compendio o el contexto histórico para poder entender y para poder aprender. Gloria al Señor. Estamos hablando de edificación, de reconstrucción y de restauración. Es importante que usted entienda que el enfoque de este libro que queremos utilizar es para enfocarnos de lo que es reconstrucción y restauración. Es importante que usted tenga eso, entienda eso. Entonces, dos tipos de esclavitud vivió el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Número uno, la esclavitud en Egipto. Cuando nosotros analizamos el cuadro bíblico, el compendio bíblico o el contexto, como usted quiera mencionar, vamos a encontrar que los hijos de Israel cayeron en Egipto, cautivos, en cautividad en Egipto, por el simple hecho de que habían nacido allí. Amén. Gloria al Señor. En un sentido espiritual, esta es la esclavitud al pecado con la que todos nacemos. Si nosotros leemos en el libro de Juan capítulo
8, versículos 33 y 34, leemos de la siguiente manera. Le respondieron, simiente de Abraham somos, y jamás fuimos esclavos de nadie. Escucha lo que está diciendo el pueblo de Israel frente a Cristo. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seré libre. Jesús le respondió, de cierto os digo, que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todos hemos pecado, pero podemos ser libres de esta esclavitud cuando creemos en Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al igual que el pueblo de Israel, que estando en Egipto, que no entraron en Egipto cautivo, sino que entraron con José. José, una familia 70, Jacob, gloria al Señor. Recuerde la hambruna que hubo, cómo Dios usó a José, estando en Egipto. Ellos estaban en tierra de Canaán, allí tuvieron los hijos, pero cuando se formó entonces en Egipto, ¿verdad?, la cautividad, después de estar viviendo en aquel lugar, se levantó un faraón y comenzó a esclavizar a esta nación, a este pueblo de Dios en Egipto. Este es el primer cautiverio que tuvo el pueblo de Dios en manos de enemigos por causa del pecado y la desobediencia. En el libro de Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23 dice de la siguiente manera: mas ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si nosotros leemos, usted dirá, pero pastor, pero ¿cómo usted está? Sí, estoy usando, primero usé el libro de Juan, ¿verdad?, para que Jesús mostró la cautividad de este pueblo, que eran cautivos, cuando ellos decían que jamás fueron cautivos de nadie. ¿Entiendes? Sin embargo, sí fueron cautivos. Y a Jesús le dijeron, en verdad, no, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Sin embargo, sí fueron esclavos 2 veces. Entonces, aquí vemos el contexto. Yo leí a Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23, y vamos a ver el contexto de donde se desarrolla estos versículos. Y tenemos que irnos hacia atrás y ver el capítulo 6, versículo 16 al 18, que dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Mas a Dios gracias, que aunque fuiste esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Verso 18: y libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Es decir, cuando nosotros estamos viendo al pueblo de Israel ser libertado del cautiverio que había en Babilonia y llegar al desierto, la salida de Egipto y el camino del desierto